Juan Ignacio Crespo, analista económico. Muy buenos días, Juan Ignacio. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo ve el contexto en estos momentos? Pues complicándose a marchas forzadas. El Fondo Monetario Internacional nos ha dicho ayer lo que ya sabíamos aquí, ¿no? Porque lo hemos dicho en otras conexiones, que la economía mundial se estaba desacelerando y además muy rápidamente. Se desacelera China, un frenazo muy fuerte en China. Se desacelera Estados Unidos. En mi newsletter de hoy, en un artículo del fin de semana, comentaba que la Reserva Federal de Atlanta, o mejor dicho, el Servicio de Estudios, para que no parezca una cosa oficial, el Servicio de Estudios de la Reserva Federal de Atlanta, que suele tener bastante tino en esa evaluación que hace del PIB americano con la metodología de PIB ahora, y que por lo tanto es un seguimiento continuo con estimaciones de cómo está la economía, pues hace una previsión de que en el trimestre pasado, en el tercer trimestre, el PIB norteamericano habrá crecido un 1,3% anualizado. Eso en tasa trimestral, como hacemos en Europa, es un 0,32%. Un 0,32% en la economía americana es prácticamente haber separado frente al crecimiento del trimestre anterior. Bueno, quedan todavía unas cuantas semanas de actualización de esa estimación antes de que se conozca la primera estimación oficial, pero apunta muy mal para la economía americana. Lo que queda claro es que la economía global se está desacelerando muy rápidamente, en parte por los brotes de la COVID que está habiendo en China, en parte por esos problemas de abastecimiento que tienen muchas industrias y que hoy mismo pues, se ponen de relieve con esa información que han dado ustedes de que Apple va a fabricar 10 millones menos de iPhones frente a la cifra que tenía inicialmente prevista, ¿no? Entonces, en esa situación y con una inflación que crece, no tanto por cosas que esperábamos, como las comparaciones anuales del precio de las materias primas el año pasado se habían hundido, ni por la subida de los salarios con tasas de paro todavía muy elevadas en todas partes, sino por ese bloqueo, esos cuellos de botella que se están produciendo en la red de distribución mundial, o ese shock de oferta, como suelen llamarlo los economistas, y que hace que muchas industrias tengan que hacer parones, incluido en España, las del automóvil, que ya las conocíamos, y recientemente, antes de ayer, pues hemos conocido también el de una siderúrgica, ¿no? Todo eso contribuye a una desaceleración importante, que es la que con retraso, como de costumbre, el Fondo Monetario Internacional ponía de relieve en su informe de esta semana. ¿Qué espera hoy de la inflación que vamos a conocer en Alemania y en Estados Unidos? Bueno, la verdad es que esperar en una fecha concreta algo concreto es como jugar a tirar una moneda al aire, pero lo que queda claro es que las tensiones inflacionistas siguen siendo muy fuertes y seguirán siéndolo por razones obvias: el precio de la subida del precio de la electricidad, la subida del precio de los metales industriales y por supuesto la del gas, ¿no? Y por la escasez de algunos productos pues que cada vez llegan con cuentagotas. Ayer, por ejemplo, en Estados Unidos había una información de Reuters muy interesante que contaba que en el sector agrícola en Estados Unidos todos los que tienen maquinaria agrícola se están peleando por conseguir repuestos, es decir, no llegan repuestos, no hay, todos prácticamente gritan mi reino por unos neumáticos, ¿no?, para la cosechadora o para la maquinaria que sea necesaria, incluso pues que recogen la maquinaria, la ponen bajo cubierto para que no les roben las ruedas, para que no les roben los neumáticos u otras piezas debido a esa escasez de repuestos que no están llegando a Estados Unidos. En ese ambiente pues es evidente que todo sube de precio y por lo tanto pues los datos de inflación, con independencia de que el dato puntual de hoy sea mejor o peor, seguimos teniendo unas tensiones ahí fuertes que no van a desaparecer hasta que esos cuellos de botella de la distribución naval o por vía marítima, pero también por ferrocarril y también por carretera, pues no desaparezcan. Y bueno, y usted comentaba hace un rato la relación con lo que puede hacer la Reserva Federal. Yo creo que para hoy la Reserva Federal lo normal es que no diera ninguna sorpresa. Todo el mundo estaba esperando
que la dé en noviembre, ¿no? Veremos a ver, como dice Rubini, si se atreven a dar ese paso, que yo también tengo mis serias dudas, sobre todo si, como mi expectativa desde hace meses era que al principio del otoño las bolsas estuvieran cayendo, y que es la situación que tenemos ahora. Tenemos encima también una crisis energética o una restricción importante, sobre todo con los precios del gas escalando en sus futuros a niveles no vistos hace apenas una década. ¿Cómo ve también que pueda impactar esa crisis energética en el conjunto de la economía y si puede ser la piedra o la pieza que dé paso a un proceso de esta inflación, por ejemplo, como el que se vivió en Japón en las últimas décadas? Bueno, algo de eso hay, ¿no? El mismo shock de oferta de un montón de productos tiene su comparación con el shock de oferta que hubo en los años 70, ¿no? Con el embargo del petróleo que hicieron los países árabes a los occidentales que apoyaban a Israel. No es una situación estrictamente comparable, pero algo tiene de parecido, ¿no? Es una situación, por lo tanto, en la que el crecimiento se hace cada vez menor, como parece que va a ocurrir, salvo estímulos adicionales que a su vez tendrían sus contraindicaciones, y con precios al alza. Es una situación que yo creo que da igual que la definamos como de esta inflación o no, porque puede uno ponerse muy purista en la definición, pero que tiene algo que ver con esa situación. Eso no quiere decir que vayamos a un periodo largo de problemas, porque a la vez que todo esto está sucediendo con la digitalización progresiva de las economías, pues lo que está, la expectativa es una subida de la productividad en la mayor parte de los países. En empresas como Amazon, esa subida de la productividad pues ha sido descomunal, ¿no? Y en el futuro yo creo que es lo que nos espera. Pero antes hay que superar esta etapa en la que todo ha quedado descolocado por el parón de las economías que se hizo durante la pandemia. Además hay algo en lo que nadie que yo vea está reflexionando, que es que con el dinero procedente de Europa que va a llegar a España y los propósitos de digitalización del gobierno español y propósitos equivalentes en otros países europeos, pues aumentará la demanda de microchips, ¿no? Y esa demanda de microchips va a llegar en el momento más inadecuado por esa escasez de la oferta que hay en este momento. Tenemos además el problema del presupuesto, que es un presupuesto procíclico, que es algo completamente disparatado, así como las políticas anticíclicas del gobierno durante la pandemia y la de otros gobiernos también, pues estuvieron totalmente acertadas en un momento en el que las economías se recuperan. Es prácticamente, vamos, es un disparate hacer políticas procíclicas y la inflación además está muy por encima de donde se desearía. Con lo cual, pues hay una tesitura ahí muy graciosa en la que o el gobierno no se cree sus previsiones de crecimiento, cosa que sería lo más razonable vista la situación, o bien está haciendo unas políticas procíclicas totalmente inadecuadas en un ambiente de aumento de la inflación. Para terminar, una pregunta más, Juan Ignacio. China, Evergrande, ¿ve controlada ya la situación o todavía nos podemos llevar una sorpresa por ese lado? No, en absoluto está controlada. Otra cosa es que el Estado chino tiene la capacidad económica por una parte y tiene además el diktat político por otro para solucionar esa situación, pero ese tipo de soluciones que ya la aplicaron con los fondos malos a principios de este siglo, ¿no? Es decir, hace unos 20 años, y el problema sigue sin resolver 20 años después. Bueno, es finalmente dar una patada para adelante lo que sería ese tipo de solución, y en todo caso, en esta ocasión la crisis es muy fuerte y tiene implicaciones en el crecimiento de la economía china y en el callejón sin salida en el que están desde hace años, que o bajan el crecimiento para ir a un nuevo modelo productivo o siguen con el modelo productivo antiguo y van de callejón sin salida en callejón sin salida. Es un problema difícil de resolver, aunque China siempre nos sorprende. Muchas gracias, Juan Ignacio Crespo, analista económico. Buen inicio de esta semana corta y buen negocio. Igualmente.